revelado, el increíble secreto de mi esposo moribundo, descubierto por enfermeras, transformó mi vida para siempre. Clara sentía que el mundo se le escapaba de las manos en el frío hospital. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor empeñado en recordar que la vida, en su forma más cruel, también podía ser sorprendentemente hermosa. Su esposo, Ramón, estaba ahí, postrado entre sábanas blancas, luchando con cada aliento por un fulgor que parecía perderse. Él, el hombre que enseñaba a los jóvenes a nunca rendirse, se enfrentaba a su batalla más dura y secreta. Cuando las enfermeras con sonrisas tiernas y ojos comprensivos le revelaron lo que Ramón había estado haciendo en sus momentos de debilidad, Clara sintió que su corazón se rompía un poco más. ¿Cómo había podido ocultarle esto? Él ha estado ayudando a los chicos del barrio, Clara. Sabes que siempre tenía ese espíritu guerrero, dijo una de las enfermeras mientras le acariciaba la mano. Chicos que casi no conocían el cariño, hallaron en Ramón un guía, un faro en la oscuridad. Ella se sintió atrapada entre el orgullo y la traición. ¿Por qué no le había contado? ¿Qué más le había ocultado? Ese día, las palabras de su madre resonaron en su mente. Él nunca ha puesto a la familia primero, le decía. Cada disculpa que encontraba en la boca de su madre se transformaba en dardos en su corazón. La angustia era casi palpable. Pero en medio de todo el caos, surgía una chispa de determinación. Su amor por Ramón no podía ser en vano. Clara decidió que, en honor a la valentía de su esposo, continuaría su labor. Lo haría por Ramón y por esos jóvenes que él tanto quería. Sin embargo, en Tepito, donde cada mirada es un juicio y cada susurro una condena, las opiniones eran afiladas como cuchillos. Las familias del barrio podrían ver su esfuerzo como una locura, pero ella tenía que intentarlo. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, el eco de su propia voz resonaba en su mente mientras organizaba el evento en honor a Ramón. Clara se sentía pequeña, pero el amor que llevaba en su pecho la empoderaba. Las miradas de desaprobación de los vecinos eran una carga pesada, pero ningún manto de juicio podría sofocar el fuego que ardía por dentro. Esa noche, el barrio se llenaría de jóvenes dispuestos a revivir la luz que Ramón había dejado. Cuando llegó el día, el corazón de Clara latía desenfrenado. ¿Podría su madre entender la grandeza del sacrificio de su esposo? ¿Podría ella finalmente aceptar que el amor, en su forma más pura, es un acto de valentía? Con las manos temblorosas, Clara se paró frente a la puerta de su madre, dispuesta a buscar su apoyo, pero el destino tenía otros planes. Una noticia devastadora cambió todo de nuevo, dejando su mundo al borde de otro precipicio y a los lectores con el corazón en un puño, preguntándose qué pasará a continuación. Un ruido ensordecedor interrumpió sus pensamientos. Era el sonido del teléfono de su madre, un timbre que parecía más un grito que un llamado. Clara inhaló profundamente, sintiendo que la preocupación se desbordaba en su pecho. Jamás esperó que la llamada que recibiría cambiaría el rumbo de su vida de nuevo. ¿Qué pasa, mamá?, preguntó, intentando mantener la calma mientras su corazón latía como un loco. La voz de su madre, antes firme y autoritaria, ahora temblaba. Clara, hay algo que tienes que saber. Es sobre Ramón. Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Qué pasa? Dímelo. ¿Está peor? La angustia se transformó en un nudo en su garganta. No, no es eso. Es que me acaban de llamar de la escuela. Tu hermano, el pequeño, se metió en un problema. Necesita que vayas. La oración quedó cortada por una respiración agitada, y Clara entendió. La vida no le daba tregua. Yo no puedo ir. Ramón me necesita, murmuró, la frustración y el miedo creciendo en su interior. Tu hermano es un niño, Clara. No puedo dejarlo solo en esto,
explicó su madre, los tonos de preocupación filtrándose a través del teléfono. Clara sintió como si cada palabra fuera un peso adicional en su alma. El dilema la aprisionaba. ¿Acaso tenía que dejar a Ramón, a quien había jurado estar al lado en sus horas más oscuras, por alguien que solo llegaría a perderse en su propia necedad? Pero, como madre, sabía que debía tomar una decisión. Finalmente, tras varios segundos de silencio, Clara tomó aire. Está bien, iré. Pero luego tengo que volver aquí. Tengo que hacer que el evento funcione. Ramón no haría, su voz se quebró. Clara, él no quiere que sufras por su culpa. Haz lo que tengas que hacer, pero no te olvides de ti misma. Con esas palabras resonando en sus oídos, Clara sintió cómo se enrojecían sus ojos. Con la mente agitada y el corazón confuso, salió de casa, cada paso decidido pero con una carga inmensa. El barrio de Tepito la esperaba, pero su mente seguía vagando entre los recuerdos de un Ramón lleno de vida y los gritos silenciosos de su hermano que la necesitaba. El camino hacia la escuela era un laberinto emocional. Imaginó a Ramón sonriendo entre risas y recuerdos felices. ¿Cómo podría ese hombre que había enfrentado tantas batallas ser ahora un espectro en una cama de hospital, mientras su familia tambaleaba? Al llegar, el caos imperaba. Niños gritaban y algunos padres discutían acaloradamente. Clara tomó una respiración profunda, aclarando su mente. Tenía que encontrar a su hermano, calmarlo, y guiarlo. Una vez que lo hiciera, volvería a Ramón y continuaría su labor en el barrio. Cuando finalmente halló a su hermano, ella sabía que lo que vería cambiaría todo. Con lágrimas en los ojos, lo abrazó fuertemente. No te preocupes, estoy aquí. No más problemas, ¿de acuerdo? Pero en el fondo, Clara sabía que la lucha estaba lejos de terminar. Mientras intentaba consolarlo, una figura en la distancia llamó su atención. Era un grupo de chicos del barrio que solían ser guiados por Ramón. Sus ojos miraban con confusión, susurrando entre ellos. Clara sintió que el tiempo se detenía. Que tenía que ver su vida con la de esos jóvenes en ese momento, y así, entre abrazos y consuelos, se dio cuenta de que la vida nunca sería simple. Ramón tal vez estuviera perdiendo la batalla, pero su legado, su espíritu, aún vivía en aquellos chicos. ¿Cómo podría combinar ambos mundos? Cuando Clara volvió la vista hacia el lugar donde los chicos se encontraban, la imagen que vio la sorprendió. Uno de ellos levantaba un cartel con su nombre escrito a mano, lleno de esperanzas y sueños. Estamos contigo, Clara. No dejes de luchar. Con un impulso repentino, su corazón ardió de nuevo. La lucha por Ramón, por su hermano y por ese barrio no había terminado. Clara sintió que debía unir al barrio, que lo que Ramón había comenzado, ella debía llevarlo a cabo. Pero su mente se llenó de dudas y preguntas. ¿Podría realmente estar a la altura de su esposo? Y, en el fondo, una pregunta resonaba aún más: ¿qué haría ella si la vida le presentara otro sacrificio, a algo que nunca esperaría? El camino, en el que pocas veces se veía una salida, aún guardaba sorpresas que cambiarían su vida y la de todos los que la rodeaban. El aire en la escuela era denso, no solo por el caos, sino por la inquietud que se percibía en cada rincón. Clara sentía que su corazón latía al compás de los gritos infantiles y las discusiones tensas de los padres. Mientras mantenía a su hermano estrechado entre sus brazos, sabía que su rol como madre y como esposa se estaban entrelazando de una forma inesperada. Vamos a buscar un lugar tranquilo, le dijo con suavidad a su hermano, notando su pequeña cabeza asintiendo. Caminaban por los pasillos, tratando de escapar del tumulto. La mirada de Clara se deslizó hacia el grupo de chicos que, aún en su aflicción, parecían más unidos que nunca. Había un brillo en sus ojos, una chispa de esperanza que ella no podía ni ignorar. Quería decirles algo, conectarse, pero las palabras se retenían en su garganta. Una vez en un rincón apartado, se sentaron en una escalera. El silencio entre ellos era profundo, pero lleno de significados. Cuéntame qué ocurrió, por favor, le pidió Clara a su hermano, intentando calmar la tormenta en su interior. Estaba en el patio y algunos chicos me empujaron. No quise pelear, pero su voz se desvaneció, su mirada avergonzada. Clara, en ese instante, recordó la fortaleza de Ramón.
Se imaginó cómo él habría enfrentado esta situación, cómo habría convertido esta experiencia en un aprendizaje para todos. Escucha, no vamos a dejar que esto te afecte. Eres fuerte, como Ramón, le dijo, y en su corazón anhelaba que su hermano sintiera un poco de la luz que Ramón había dejado en ella. Pero solo el tiempo podía decirle si esa luz prevalecería. Clara sintió que su teléfono vibraba en el bolsillo. Era un mensaje de su madre: ¿cómo está todo? Sin poder evitarlo, una chispita de enojo se encendió en su interior. ¿Cómo está todo?, se cuestionó. Era fácil para ella estar fuera de este torbellino, analizando la situación desde un lugar seguro. Pero Clara no podía permitirse enojarse. Sabía que su madre se preocupaba por ambos. Cuando su hermano terminó de contarle su historia, Clara sonrió, intentando minimizar la carga que pesaba sobre los dos. Recuerda, esto nos hace más fuertes, empezó a decir, pero de repente, el grupo de estudiantes apareció de nuevo, y la emoción creció a su alrededor. Clara. Nosotros organizaremos un evento en honor a Ramón, gritó uno de los chicos, levantando el cartel que había mostrado antes. Necesitamos que tú y tu hermano estéis ahí. Todos queremos ayudar. El asombro inundó el rostro de Clara. ¿Un evento? Ella solo había estado pensando en cómo cargar con todas las responsabilidades. Pero ahí estaban esos jóvenes, impulsados por la energía que Ramón había sembrado en ellos. Un sentimiento de solidaridad la recorrió de pies a cabeza, como si ellos estuvieran diciéndole: no estás sola. ¿De verdad lo harían?, preguntó, aún incrédula. Sí, Clara. Lo haremos. Ramón nos enseñó que debemos cuidarnos unos a otros, respondió una chica al frente, con la mirada del heroísmo de la juventud. Clara sintió que sus ojos se empañaban de lágrimas. Nunca había estado tan conectada con esos jóvenes, con el legado de Ramón prendido en cada miembro del grupo. Clara sabía que no podía simplemente caminar por la vida sin tomar acción. Su corazón se encendía ante la idea de unir a todos para celebrar la vida de Ramón, para revivir su espíritu. Pero la confesión que le aguardaba en el hospital aún estaba presente, un eco amenazante. No podía ignorar que siempre había una sombra en su vida. Pero primero tengo que resolver algunas cosas personales, susurró, con el temor atrapado en su pecho. Había una batalla en su mente sobre cómo proceder. ¿Debería hablar sobre lo que realmente está sucediendo con Ramón? ¿O debería guardarlo como un secreto sagrado para todos aquellos a los que aún podía salvar? Con esa pregunta latiendo en su interior, Clara comprendió que el viaje apenas comenzaba. La vida no solo la obligaba a enfrentarse a la enfermedad de su esposo, sino que ahora el peso de ser un faro de esperanza para otros había caído sobre sus hombros. El desafío era alto y los días se sentían oscuros, pero también había un destello de luz. Así, con determinación renovada, Clara tomó la mano de su hermano y respiró hondo. Juntos, se levantarían ante el destino incierto que los aguardaba. La promesa de un evento envolvía la sala, pero la pregunta seguía abierta: ¿podría ella realmente enfrentar su lucha con Ramón siendo un líder para el barrio? Y, mientras sus corazones empezaban a latir al unísono nuevamente, Clara sintió que lo más aterrador no era el dolor de la lucha, sino el hecho de que una revelación crucial se encontraba al borde de la verdad. ¿Qué secretos revelaría el cuerpo de Ramón cuando la esperanza empezara a desvanecerse? Clara y su hermano se encontraban atrapados en un momento de reflexión, un instante que parecía eternizarse. Las risas y el bullicio del evento que se estaba organizando en honor a Ramón resonaban a lo lejos, pero la inquietud en el pecho de Clara apenas había comenzado a calmarse. El eco de las palabras de su madre aún daba vueltas en su mente. Quería que su madre fuera parte de esto, pero también sabía que debía proteger a su hermano de lo que estaba por venir. Antes de que su mente pudiera sumergirse en más dudas, un grito interrumpió el frágil silencio. Un chico del grupo de estudiantes, con una sonrisa amplia y contagiosa, corrió hacia ellos. Clara. Estamos preparando algo especial. Hay que pensar en actuaciones. ¿Qué tal una representación o un mural? Quiero que todos se sientan parte de esto. Un destello de entusiasmo iluminó el semblante de Clara. Había algo hermoso en cómo esos jóvenes querían honrar a Ramón. La idea de un mural la emocionaba. Era una forma tangible de inmortalizar su recuerdo, de permitir que su luz brillara incluso en su ausencia.
¿Podría ser esta su manera de hablar de los sentimientos que traía consigo cada vez que pensaba en él? Eso suena increíble, comenzó a decir, cuando de repente un frío recorrió su espalda. El temor a las verdades ocultas siempre la había acechado, y ahora, a medida que cada día pasaba, la sombra se hacía más inquietante. Sin querer, su mente se volvió hacia lo que había dejado en el hospital, esos frágiles momentos entre Ramón y ella. La mirada de él estaba llena de amor, pero también de una tristeza tan profunda que podía sentirse como un peso en el aire. Había cosas que quedaban sin decir, verdades que se escondían detrás de sus palabras. Clara, ¿estás conmigo? La voz de su hermano la sacó de sus pensamientos. La expresionía de su pequeño rostro era de preocupación al verla tan distante. Sí, claro, disculpa. Solo estaba pensando, murmuró, intentando despejar su mente. Estaba pensando en cómo podemos hacer este evento aún más especial. El grupo de estudiantes se fue formando a su alrededor, sus caras iluminadas por el mismo entusiasmo. Clara sintió cómo su corazón empezaba a latir al ritmo de esa energía colectiva. La idea de un mural cobraba forma, y con cada comentario que aportaban, su visión se volvía más clara, más vibrante. Alguien debería hablar con la directora. Tal vez nos ayude a conseguir pintura y materiales, sugirió una de las chicas. Clara sintió cómo la chispa de esperanza reverdecía en su interior. Era evidente que Ramón había dejado un legado en estos jóvenes, y esa unión era algo que nunca había imaginado. A medida que las ideas florecían, Clara se sintió más ligera, como si una capa de carga se desvaneciera. Cada risa y cada emoción compartida incrementaban su confianza de que sí, podía ser fuerte y ayudar a otros a procesar su dolor a través de la alegría. Sin embargo, conforme la tarde se acercaba a su fin, una imagen atormentadora se aparecía, su esposo en la cama del hospital, las máquinas pitando, y su mirada vacía aguardando que ella hablara, revelando lo que ambos sabían, pero que nunca habían mencionado. Chicos, déjenme un momento, pidió, sintiendo que necesitaba aire fresco. Se apartó unos pasos, llevándose las manos al rostro en un intento de contener las lágrimas que luchaban por salir. La idea de compartir su dolor con cualquiera era una tarea titánica, el miedo a ser considerada débil la ahogaba por dentro, pero al mirar hacia el grupo, escuchando sus risas, su corazón tomó fuerza. Ese legado que Ramón había dejado no solo vivía en sus recuerdos, sino también en las vidas que podía tocar. Y si Clara decidía seguir adelante, podría ser el hilo que uniera todo, la voz que hablara de su amor y su lucha. Con una respiración profunda, parcialmente liberada de sus miedos, Clara miró hacia la escuela, llena de jóvenes decididos, y comprendió que el evento no solo honraría a Ramón, sino que podría ser el primer paso hacia su propia sanación. Y quizás, solo quizás, la oportunidad de liberarse de ese secreto oscuro que tanto la atormentaba. A medida que se unía nuevamente al grupo, su determinación estaba renovada. Hay algo más que debemos discutir, comenzó, y con cada palabra se preguntaba si finalmente era el momento de desentrañar esa verdad, pero cuando el teléfono de Clara sonó nuevamente, los mensajes que recibió la hicieron helarse. Urgente, necesitamos hablar. Es sobre Ramón. Y supo en su interior que lo que vendría a continuación cambiaría todo. Las palabras en la pantalla del teléfono retumbaron en la mente de Clara como una campana en medio del silencio. Urgente, necesitamos hablar. Es sobre Ramón. Sentía que el aire se agotaba a su alrededor, como si el universo se concentrara en ese solo mensaje. Sintió que sus piernas se volvían pesadas, casi incapaces de sostener su propio peso. ¿Qué podía ser tan urgente? Se preguntó, mientras su hermano y el grupo de estudiantes continuaban conversando a su alrededor, ajenos a su angustia interna. Clara, ¿todo bien? Su hermano la miraba con ojos preocupados, como si presentía su desasosiego. Ella forzó una sonrisa, aunque sintió que no reflejaba nada. Sí, solo, voy a contestar un mensaje, ya vuelvo. Con la voz entrecortada, se retiró un poco más lejos, buscando un espacio donde no la miraran. La tranquilidad del día se había convertido en una tormenta de dudas y miedos. Tocó con dedos temblorosos la pantalla de su móvil, abriendo el mensaje. Recordó tantas veces que su esposo había hecho la promesa de nunca dejarla sola, y que juntos superarían cualquier adversidad. Pero ahora,
¿Quién estaba a su lado cuando más lo necesitaba? Sus dedos rápidamente pulsaron las teclas y escribió un corto ¿qué sucede? La respuesta llegó enseguida, ven al hospital. Hay algo que no sabemos de Ramón, algo importante. Te esperan las enfermeras. El corazón de Clara se hundió. Algo que no sabemos. Una mezcla de terror y curiosidad la invadió. ¿Qué más podía ocultar su esposo en esos grisáceos días del hospital? La idea de que pudiera haber algo más, algo que incluso la había mantenido en la oscuridad, la paralizaba. Clara, ¿estás bien?, volvió a preguntar su hermano, acercándose donde ella estaba. Sí, tengo que irme un momento. Es urgente, respondió, sintiendo que el aire escaseaba en su garganta. Sin explicaciones, se dirigió a la salida, sintiendo como el bullicio del evento se desvanecía detrás de ella. Todo lo que alguna vez había considerado irrelevante se tornaba insignificante comparecido con la inminente incertidumbre. Cuando llegó al hospital, la sensación de desasosiego creció. Cada paso que daba resonaba como un tambor en su pecho, esperando desvelar respuestas que quizás no quería escuchar. La enfermera, al ver su rostro, se acercó rápidamente. Clara, gracias por venir. Ramón pidió hablar contigo y, teníamos algunas preocupaciones sobre su tratamiento. Se siente diferente hoy. Eso no era lo que quería escuchar. Sus pensamientos comenzaron a entrelazarse, un laberinto de posibles proveedores de dolor, sus manos sudaban mientras subían a la sala de hospital, el acrílico desconocido de la puerta brillando bajo la luz fuerte. Al entrar, Ramón estaba allí, pálido pero con destellos de familiaridad en su mirada. Esa mirada que tanto extrañaba. Clara, mi amor, su voz era un susurro, pero había tal peso en sus palabras que la atenazaba. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede?, preguntó, entre el miedo y la esperanza, sabiendo que lo que diría podría cambiar todo. Él respiró hondo y la miró con sinceridad. Hay algo que te debo decir, algo sobre mi enfermedad, y sobre nosotros. Clara sintió que algo le oprimía el pecho, como un lazo que se cerraba, dejándola sin aliento. La verdad estaba al borde, a punto de ser revelada. De repente, supo que todo lo que había construido sobre su amor y su vida juntos estaba a punto de resquebrajarse, pero antes de que pudiera procesar lo que él iba a decir, la enfermera volvió con una expresión que mezclaba prisa y preocupación. Clara, necesitamos que vuelvas a la sala de emergencias ahora. Es un asunto urgente. El pavor se instaló en su corazón, y sabía que en un instante todo podía cambiar. ¿Qué secretos guarda Ramón que podrían cambiar su mundo para siempre? La incertidumbre la envolvía mientras corría. Y, aunque el miedo reverberaba, una parte de ella quería conocer la verdad. Quería desentrañar lo que jamás habían dicho, lo que llevaba años guardando. Era el momento de encararse a los secretos que habían estado latiendo entre ellos, y por fin, encontrar su propio camino en medio de la oscuridad. Clara sintió que cada paso que daba hacia la sala de emergencia se volvía más pesado, como si el suelo se adhiriera a sus pies, intentando retenerla. El pitido constante de las máquinas resonaba en sus oídos, un recordatorio cruel de la fragilidad de la vida. Ramón, ¿qué más puede ser?, pensó mientras el estómago se le retorcía. Al cruzar la puerta, un equipo de médicos y enfermeras se movía rápidamente, sus rostros marcados por la ansiedad y el enfoque. Una de las enfermeras, con el cabello recogido y una expresión decidida, se acercó a Clara. Clara, lo que tenemos que decirte es serio. ¿Puedes seguirme, por favor? El corazón de Clara latía desbocado. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Ramón? Trató de mantener la voz firme, pero las palabras apenas salieron como un hilo de voz. Está siendo atendido. Tuvimos que estabilizar su estado nuevamente, pero necesitamos que estés informada. No debemos perder más tiempo, dijo la enfermera mientras guiaba a Clara hacia una sala contigua. Al entrar, Clara vio a Ramón, aparentemente más frágil, conectado a más tubos que antes. El brillo en sus ojos estaba opacado, pero cuando la vio, esbozó una sonrisa que hizo brotar lágrimas en su rostro. Clara pronunció, su tono un susurro lleno de amor y dolor. ¿Qué está pasando? ¿Por qué todo esto es tan diferente? Preguntó mientras se acercaba a su cama,
el miedo creciendo como una sombra en su corazón. Todo se complica, comenzó Ramón, pero la enfermera lo interrumpió suavemente. Clara, sobre lo que Ramón quería informarte antes. Tenemos razones para creer que su tratamiento actual no está funcionando como se esperaba. Hay un nuevo diagnóstico que implica más riesgos, y necesitamos tomar decisiones urgentes sobre la terapia que seguirá. La declaración le cayó como un balde de agua fría. ¿Un nuevo diagnóstico?, preguntó, su voz quebrándose. ¿Qué significa eso para él, para nosotros? Necesitamos su autorización para investigar nuevas alternativas, incluidas medicaciones que antes no consideramos. Pero eso implica riesgos, y debemos ser claros en que no hay garantías, explicó la enfermera. Clara sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Más riesgos? ¿Más incertidumbre? El amor que sentía por Ramón competía con la necesidad de protegerlo. Ramón, ¿quieres hacer esto? ¿Cuánto tiempo tenemos? Clara, solo hay una cosa que quiero que sepas. Esta enfermedad no solo afecta mi cuerpo, afecta todo lo que somos. No quiero que vivas con miedo a perderme. Lo que quiero es luchar juntos, como siempre. Las palabras de Ramón le provocaron un nudo en la garganta. Ella se sintió desgarrada. Pero, ¿a qué costo?, preguntó, sintiéndose incapaz de despegar sus ojos de él. Solo a un costo de esperanza, respondió él con una mirada intensa. Debemos ser valientes, amor. Te prometo que no haré nada sin tu apoyo. El tiempo parecía detenerse. Clara miró a su esposo, su voz interior luchando por encontrar claridad entre la tormenta de emociones. ¿Qué decisión harían? ¿Sería un acto de amor o de desesperación? Las dudas la invadieron en un torbellino de emociones. Por favor, la urgencia en la voz de Ramón hizo eco en su pecho. Te necesito a mi lado, como siempre. Las palabras resonaron en su mente. Clara parpadeó, tratando de calmar la angustia que la atravesaba y, en ese instante, supo que su decisión no solo afectaría a Ramón, también definiría su propio camino. Sin embargo, la enfermera interrumpió de nuevo, Clara, tenemos que actuar rápido. Por favor, ¿vas a decidir ahora? El ambiente se volvió opresivo, y Clara se dio cuenta de que cada segundo contaba. La verdad del amor, del sacrificio, y de la lucha por lo que creían se materializaba ante ella, pero la incertidumbre continuaba como un telón detrás de su corazón. Alzando la mirada hacia Ramón, supo que la verdadera lucha apenas había comenzado. Pero, ¿podría estar dispuesta a enfrentar lo desconocido? Fue entonces cuando su mente se llenó de preguntas aterradoras sobre el futuro. ¿Estaré lista para este camino? La hora de la verdad estaba cerca, y Clara sabía que nada volvería a ser igual. Mientras la enfermera esperaba, el mundo a su alrededor se movía, pero su esencia seguía quieta, aferrándose a la esperanza que aún llegaba como un susurro, y sin embargo, en la profundidad de su corazón, una nueva pregunta surgía: ¿qué pasaría si el verdadero secreto de Ramón no solo estaba en su enfermedad, sino en el amor que él había escondido con tanto cuidado? El momento se estiró como chicle, cada segundo marcando un compás de incertidumbre. Clara sintió que su corazón latía con una intensidad casi ensordecedora. La enfermera la miraba, impaciente pero comprensiva, como si supiera que el peso de la decisión que debía tomar no solo recaía sobre sus hombros, sino también sobre el futuro de Ramón. Ella se apresuró a encontrar las palabras adecuadas, pero su mente parecía un círculo cerrado de dudas. Clara, tú conoces a Ramón como nadie. Eso es lo más importante, dijo la enfermera en un intento de darle confianza. Debes basarte en lo que él siente, lo que tú sientes. La lucha que están a punto de afrontar es intensa. Pero también puede traer valiosas sorpresas. Clara parpadeó, intentando tomar aire. La imagen de Ramón, débil en la cama, contrastaba con el hombre fuerte y vibrante que un día conoció. La risa que llenaba su hogar, sus sueños compartidos, todo eso parecía un sueño lejano. ¿Y si esta lucha lo desgasta aún más?, murmuró, sintiendo que una parte de ella quería aferrarse a la posibilidad de un final feliz, pero otra parte deseaba protegerlo a toda costa. ¿Y si la esperanza se convierte en realidad?, replicó la enfermera, apretando suavemente su brazo.
Las nuevas opciones no solo son tratamientos, son oportunidades para que su amor florezca. Y eso es lo que los mantiene a ambos vivos. Las palabras de la enfermera resonaron como un eco en su corazón. Lo que ella quería escuchar frente a lo que temía profundizar se convertía en una espiral de emociones contradictorias. Pero sabía que estaba en una batalla más grande que ella misma, que su intervención podría ser la clave para abrir nuevas puertas. Clara Ramón la miró fijamente, sus ojos llenos de ese fuego que aún no se extinguía. Siempre has sido la luz en mi vida. Si decides que esto es lo que debemos hacer, estaré a tu lado, pase lo que pase. Ella respiró hondo. La posibilidad de perderlo agravaba la pesadez de su alma, pero también la fuerza de su amor. ¿Cuánto tiempo es demasiado para luchar?, preguntó, su voz apenas un susurro. Lo suficiente para tener esperanza. Siempre es suficiente, dijo Ramón con una sonrisa débil pero decidida. Clara sintió que la incertidumbre aún la nublaba, pero su mano crispada en el borde de la cama era una señal de que lo que más deseaba, lo que más anhelaba, era estar con él, sin importar los riesgos. La decisión la retó a enfrentarse a su propio miedo, la invitó a un viaje hacia lo desconocido. De acuerdo. Lo haremos. Vamos a luchar juntos. La enfermera asintió, ahora con una calma casi palpable en su expresión. Perfecto. Ahora, necesito que firmes estos documentos. A partir de aquí, comenzaremos las pruebas preliminares. Te aviso de inmediato cuando esté listo para iniciarse el nuevo tratamiento. Mientras Clara firmaba, sintió que un nuevo capítulo comenzaba a escribirse. Sin embargo, en el fondo de su mente, un retazo de preocupación persistía. Eran muchos los planes que tenían, y en un instante podría esfumarse todo. Pero, al mirar a Ramón, sintió que el amor podía ser más fuerte que cualquier diagnóstico. Después de que la enfermera se marchó, Ramón la observó con ese amor que siempre la llenó. Clara, sin importar lo que pase, quiero que sepas que cada paso que tengamos que dar, lo haremos juntos. Siempre, respondió ella, deseando hacer que cada palabra resonara en la eternidad. Es imposible describir cómo sus manos entrelazadas parecían aportar un nuevo significado a todo lo que estaban enfrentando, pero cuando Clara pensó que todo había cobrado sentido, un sonido estridente llenó la habitación. El monitor de Ramón empezó a sonar alarmantemente. Clara se congeló en su lugar, sus ojos se agrandaron, y un escalofrío recorrió su columna vertebral. Las puertas se abrieron de golpe, y un grupo de médicos entró apresuradamente. La inquietud en los rostros de los profesionales de la salud decía más que 1000 palabras. Ramón, mantén la calma, gritó uno de los médicos mientras ordenaban a las enfermeras que prepararan más equipo. Clara, murmuró Ramón, su voz llena de preocupación, el corazón de Clara se hundió en la desesperación. No, no ahora, pensó, mientras la escena se llenaba de caos. El amor que una vez la había dado seguridad ahora concurría con el miedo real de perder a Ramón en el momento menos esperado. ¿Qué estaba ocurriendo en verdad? ¿Podría soportar otro golpe, o sería esta la última vez que tendrían que enfrentarse a esa realidad tan desgarradora? Con cada palpito, el futuro se tornaba incierto. Y, mientras la sala de emergencia se llenaba de voces elevadas, Clara supo que la lucha había tomado un giro inesperado, y que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría sus vidas para siempre. El caos que invadió la habitación se hizo pesado, casi tangible. Clara sintió que el aire acumulaba una presión insostenible, como si todo lo que amaba se desmoronara ante sus ojos. Los médicos avanzaban con propósitos claros, sus rostros serios pero determinados, mientras Clara se quedaba al margen, temblando, incapaz de condenar a su mente al silencio. No puede ser, se repetía en un monólogo interno, un mantra desesperado, a la vez que su mirada se mantenía fija en Ramón. Necesitamos 10 miligramos de adrenalina. Ordenó un médico, desterrando aún más la ligera esperanza con cada palabra que pronunciaba. Ramón, en su vulnerabilidad, buscaba en sus ojos la misma seguridad que antes. Pero había una tormenta en esos iris, la necesidad de aferrarse a algo más grande, ese amor que siempre había sido la fortaleza de ambos, se fue desvaneciendo poco a poco. La sala se iluminó con luces brillantes y un zumbido persistente de maquinaria.
Clara escuchó la voz de uno de los médicos desvanecerse en la distancia, pero todo se volvía confuso. Se acercó a la cama, sintiendo que el mundo a su alrededor se tambaleaba, y tomó sus manos en un intento de transmitirle su calidez. Ramón, por favor, mantente conmigo, imploró, las lágrimas comenzando a deslizarse por sus mejillas. En medio de aquel tumulto, vio que la mirada de Ramón se nublaba. Ella sabía que las palabras no eran suficientes, era su amor el que necesitaba poner en juego. Te amo. Siempre he estado contigo. Sigue luchando. Dijo, con una voz quebrada por la angustia. Fue en ese momento cuando observó que uno de los médicos le hablaba a Ramón, explicándole algo que no alcanzaba a captar. Los ojos de Ramón se abrieron en parpadeos rápidos, en un intento de entender, de no rendirse. ¿Qué está pasando?, preguntó Clara, sin poder evitarlo. Una enfermera, habilidosa pero con un aire de empatía, se acercó a ella. Estamos intentando estabilizarlo. Ha habido un cambio brusco en su condición, pero los tratamientos que vienen. El resto de sus palabras se desvanecieron en el aire, como humo. Clara sabía que debía aferrarse a esa chispa de esperanza, así como Ramón siempre había hecho. Lo superaremos juntos, como siempre, murmuró, y apretó su mano con más fuerza. En ese preciso instante, el monitor de Ramón comenzó a estabilizarse. ¿Ves, cariño? Lo estamos logrando. Un médico se acercó, los gestos profesionales comenzaban a notarse como una brisa en la tormenta. Clara, necesitamos que te prepares para un posible cambio de tratamiento. Es una medida ideal, pero queremos informarte que las cosas pueden volverse complicadas. ¿Complicadas? ¿Qué significa eso? La angustia volvió a asomar, pero esta vez se interponer entre sus palabras y el aliento. No quería escuchar escenarios negativos, su fe no le daba espacio. Tenía que creer que había más por venir. Puede que este tratamiento sea más efectivo, o también que haya riesgos significativos. Es un camino que debemos recorrer juntos, replicó el médico con cautela. Clara sintió que su mundo seguía girando al compás de la incertidumbre. De repente, el rostro de Ramón pareció iluminarse. Si hay alguna posibilidad, no me dejes ir así, Clara. Vamos a hacerlo, dijo, y su voz parecía ya más firme, como si estuviera contagiando su energía. Clara respiró hondo, reconociendo ese fuego que siempre había ardido en Ramón. Sí, lucharemos juntos, prometió, su voz ahora enfática, una respuesta inquebrantable. En medio de la batalla, Clara sintió un impulso inexplicable cuando el médico que había estado presente, se detuvo repentinamente. Clara, la voz del doctor encontró una pausa, y su mirada se volvió seria. Hay algo más, algo que descubrimos en los análisis recientes que necesitas saber. Clara sintió que la respiración se le cortaba, cada palabra era un posible puñal. ¿Qué descubrimos exactamente?, preguntó, con el miedo detrás de cada letra. Hay encontrar un aspecto alternativo que podría darle fuerza a Ramón si decides probarlo, el médico continuó, y mientras hablaba, Clara supo que en las sombras de la adversidad, podrían encontrarse verdades ocultas que podrían cambiarlo todo, pero ¿cuáles eran las implicaciones? El próximo paso, la decisión tan crucial, estaba al borde de sus labios y así, se sintió en la cúspide de un abismo desconocido. ¿Tendría la valentía de ir hacia la luz, incluso si la sombra se cernía sobre la esperanza? La vida de Ramón y la promesa de un nuevo camino se entrelazaban de una manera que desafiaba el destino, abriendo preguntas que necesitaban respuesta. Clara, ¿estás lista para escuchar lo que viene?, preguntó el médico, enfocando su mirada en la de ella. Y con el futuro de ambos en juego, bueno, tal vez lo que estaba a punto de descubrir cambiaría no solo su lucha, sino el significado mismo de su amor. Clara sintió una presión en el pecho mientras esperaba la respuesta del médico. Cada segundo se estiraba como si el tiempo hubiera decidido burlarse de su angustia. A su lado, Ramón la miraba con un destello de desafío, la chispa de lucha que siempre había conocido, ahora brillando con más fuerza. Clara, el médico respiró hondo, como si cada palabra que iba a decir fuera un ladrillo que se añadiría a la pesada carga que ya llevaba sobre los hombros. La condición de Ramón puede ser tratada con un procedimiento experimental. Tiene riesgos, pero también podría ofrecerle una segunda oportunidad. Algo que parece cada vez más necesario.
¿Riesgos? ¿Qué tipo de riesgos? La voz de Clara salió más alta de lo que había pretendido, como un grito ahogado en su interior. El aliento se le aceleró, imaginando un destino aún más oscuro. Existen posibilidades de efectos secundarios severos. A veces, el tratamiento puede resultar más agresivo e incluso irreversible. El médico se inclinó hacia ella, como si su sinceridad pudiera transmitir un destello de confianza en medio del caos. ¿Irreversible? La palabra la golpeó como un martillo, haciéndola tambalear. Se giró hacia Ramón, buscando su apoyo, sus palabras de aliento. Pero si hay una posibilidad, ¿cómo podemos no intentarlo? Ramón, con una sabiduría que parecía sobrepasar su sufrimiento, le apretó la mano. Clara, si hay una oportunidad para pelear, la tomaremos. Siempre hemos enfrentado las tormentas juntos. No dejemos que el miedo nos derrote ahora. Ella miró a su esposo y vio el amor en su expresión, la fuerza que le daba. Tenía que aferrarse a eso. Tenía que creer que lo que podría venir podría ser el camino hacia la luz. Sí, haremos esto juntos, respondió Clara, su voz temblorosa pero firme. El médico sonrió sutilmente, como si esa respuesta borrara una parte de la tensión en la sala. Perfecto. Hacer este tratamiento significa que comenzaremos de inmediato. Sin embargo, necesitaré que firmes algunos documentos para continuar. Mientras el médico se alejaba para traer el papeleo necesario, Clara sintió un pequeño alivio, un rayo de esperanza entre la tormenta. Pero, aunque se sentía un poco más ligera, el peso de las decisiones aún la acompañaba. ¿Qué tipo de tratamiento es, exactamente? La curiosidad la llevó a formular preguntas, a buscar respuestas que despejaran las nubes que persistían en su mente. Es un procedimiento poco convencional, involucra un tipo de terapia genética, explicó Ramón con voz entrecortada. He leído sobre ello. Puede modificar mis células y ayudar a combatir la enfermedad. ¿Modificar tus células? Clara se estremeció. La idea la hizo reflexionar sobre todo lo que eso implicaba. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si? La última palabra se le atascó en la garganta, el temor acechando. Ramón, aunque agotado, la miró con sinceridad. A veces, Clara, para encontrar la luz hay que enfrentarse a la oscuridad. Estoy aquí contigo, y eso es lo que importa. ¿No confías en que nuestro amor puede superar cualquier cosa? Clara sintió que su corazón se abría. Era esa conexión, esa historia compartida, la que quería atesorar por siempre. Sí, lo sé. Te prometo que estaré contigo en esto. Pero necesito que me prometas algo a mí también. ¿Qué es?, preguntó Ramón, su voz una mezcla de curiosidad y ternura. Prométeme que si esto se convierte en un calvario y ya no tienes ganas de pelear, me lo dirás. No quiero que cargues con esto solo por mí. Prometido, murmuró Ramón, sus ojos reflejando la profundidad de su compromiso. El médico volvió con los papeles y Clara los firmó con fervor, como si en cada trazo pudiera sellar un pacto de vida. Sentía que este podría ser un momento de ruptura o de renacimiento. Una oportunidad que desafiaría el destino. Mientras se preparaban para el procedimiento, el silencio caía sobre ellos. La tensión se podía cortar con un cuchillo, y las preguntas flotaban en el aire como sombras. Clara sintió una extraña mezcla de miedo y determinación, la esperanza y la incertidumbre. Bailando en su pecho, de repente, un sonido cortante anunció la llegada de enfermeras que empezaban a preparar a Ramón. Clara, necesitamos su apoyo a nuestro lado. Es el momento, dijo una de ellas, con una voz que traía consigo una sensación de urgencia. Clara se acercó, pero en el fondo, una inquietud resbaló por su mente. ¿Y si este procedimiento no funcionaba? ¿Y si el riesgo se transformaba en su peor pesadilla? Sin embargo, en ese instante, vio el brillo en los ojos de Ramón y comprendió que no podía retroceder. Mientras se lo llevaban, sintió que un nuevo capítulo estaba a punto de escribirse. Te amo, Ramón, gritó, esperando que sus palabras atravesaran la distancia que comenzaron a crear. Y yo a ti, siempre, respondió él, y aunque las puertas se cerraron tras ellos. Clara supo que la lucha no había terminado, de hecho, apenas comenzaba. Al fondo, una luz parpadeante en el monitor parecía tener vida propia,
marcando el compás del corazón que se negaba a rendirse. Pero qué sorpresas ocultaba aún el destino. La vida estaba llena de misterios, y Clara se sentía atrapada en uno de ellos, esperando ansiosamente la verdad que se revelaría en las próximas horas. El chirriar de las puertas del quirófano se cerró detrás de Ramón, llevándose consigo una parte del alma de Clara. La angustia la invadía mientras veía cómo lo llevaban a un lugar donde lo desconocido reinaba. Cada segundo se alargaba, mezclándose con el latido de su corazón, que parecía un tambor lleno de desesperación. Sabía que en cualquier momento, el resultado de esa lucha podría cambiar todo. Mientras esperaba, trató de concentrarse. Pensó en los jóvenes del barrio que Ramón había inspirado, en cómo su amor era un faro, y en cómo ella ahora tenía que convertirse en ese mismo faro. Clara tomó aire, desafiando las lágrimas que amenazaban con caer. Debo ser fuerte, se repetía a sí misma. A costa de su propio dolor, tenía que mantenerse firme, el tiempo parecía un enemigo en ese momento, y los ecos de las risas de los niños en el evento organizándose en honor a Ramón resonaban en su mente. Las voces de aquellos muchachos, llenas de energía y sueños, le recordaban que la vida continuaba. Todo lo que Ramón había enseñado no podía desvanecerse en la penumbra. Finalmente, una enfermera emergió, rompiendo el silencio como un rayo de esperanza. Sus ojos estaban llenos de un aire sereno, y Clara sintió que una chispa de aliento regresaba a su pecho. Clara, el procedimiento ha terminado. Ramón está estable, dijo la enfermera con una voz suave. Clara sintió que sus piernas flaqueaban. ¿Está bien? ¿Está fuera de peligro?, preguntó con un hilo de voz, casi temerosa de lo que pudiera oír a continuación. Está estable, pero debe descansar. Los próximos días serán críticos. Necesitamos observarlo, pero el tratamiento ha comenzado, continuó la enfermera, y aunque las palabras eran positivas, el pálpito de incertidumbre persistía. Clara asintió, agradecida, y cuando pudo entrar a ver a Ramón, lo encontró dormido pero con una paz que parecía un milagro. Su amor había llevado a cabo esa batalla, y aunque no había certezas, había esperanza. Se sentó a su lado, tomando cada uno de sus dedos entre los suyos. En ese momento, entendió que la lucha no solo era de su esposo, sino de ellos dos como un solo corazón. Mientras estaba allí, los recuerdos empezaron a fluir como una película, el primer beso, las risas compartidas en su hogar, los sueños elaborados sobre el futuro juntos. Una parte de ella recordó el miedo de perderlo, pero lo que más la invadía era cómo la vida a veces podía mostrarse tan frágil y, al mismo tiempo, tan feroz. Su amor por Ramón no podía ser un lamento, debía ser una fuerza renovada. Los días siguientes se convirtieron en una mezcla de esperanza y temor. Los médicos se mostraban optimistas con el tratamiento, pero Clara sabía que los cambios no llegarían sin riesgos ni dificultades. Sin embargo, cada vez que Ramón despertaba, su mirada llena de amor y gratitud la llenaba de luz. Él se aferraba a ella, a susurros esperanzadores, prometiendo que harían esto juntos, sin importar la adversidad. La conexión con los jóvenes del barrio no desapareció. Mientras Ramón avanzaba hacia su recuperación, Clara se ocupó de organizar el evento en honor a su esposo, donde la comunidad se unió para celebrar su legado. Ella fue la voz que los guió, uniendo almas necesitadas de apoyo, justo como Ramón lo había hecho en su vida. En cada risa, en cada lágrima compartida, el espíritu de Ramón brillaba como una estrella. El día del evento llegó, y el barrio entero se llenó de energía y amor. Clara habló desde el corazón, recordando cómo su amado había impactado vidas y cambiado el rumbo de tantos chicos. Las palabras fluyeron como un manantial puro, y cuando terminó, los aplausos resonaron como una ola tranquilizadora. Clara sintió que las sombras de su pasado se desvanecían, y un nuevo amanecer comenzaba a surgir ante ellas. Las voces de los niños, que tanto habían asustado a Clara en un inicio, ahora eran un eco de esperanza. Gracias, Clara. Gracias, Ramón. Resonaban entre risas y celebraciones que honraban la vida. Ella miraba al cielo. Sintiendo que el espíritu de Ramón vibraba con fortaleza, a lo largo de los días y semanas, sus corazones se unieron aún más, y el amor se convirtió en anclaje. Cada escollo o toxicidad que el tratamiento traía se disolvía con el amor que se compartía, la esperanza que impregnaba sus días.
La vida podía ser cruda, pero en sus manos tenían el poder de cambiar la narrativa. Clara y Ramón creían. Se convencieron de que a pesar de los momentos difíciles, nada podría quebrantar lo que habían construido juntos. Así, en un mundo donde la incertidumbre podía ser un monstruo, se armaban con el oro del amor verdadero, el tipo que incluso en la oscuridad sabía cómo brillar. El tiempo seguía su viaje, pero para ellos, cada día era un renacer, una oportunidad de aprender y crecer juntos. Y así, Clara finalmente entendió que el verdadero legado de Ramón era ese: vivir cada instante al máximo, nunca rendirse ante los desafíos, y siempre encontrar la belleza a través del amor. Cuando el sol se ponía al final del día, mirando al horizonte, sabía que siempre habría luz. Y con una sonrisa plena, Clara tomó la mano de Ramón, sabiendo que juntos podían enfrentar cualquier tempestad. Estaban listos para lo que el futuro les deparara, juntos, como siempre. Así, la historia de amor de Clara y Ramón convirtió las luchas en un viaje. Una experiencia inolvidable que les unió aún más, donde cada momento compartido fue un ladrillo en el camino de su transformación. Nunca olvides que cada acción cuenta y hoy es el día para darle al amor su valor más alto. Suscríbete al canal para que no te pierdas las próximas historias que también transforman vidas. Deja un like ahora, porque ayuda a que más gente escuche estas historias de fuerza. Comenta tu experiencia y no olvides compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten una chispa de esperanza. Este es el momento de mostrar tu apoyo y alzar la voz juntos. No esperes ni un segundo más.